Esa mañana no tenía motivos para salir de casa. Solo una vaga corazonada me impulsó a coger las llaves y conducir hasta el viejo banco de la calle Maple. Al entrar, vi a mi nuera, Brianna, con un traje color crema, hablando con el gerente de la sucursal. Sostenía un fajo de papeles médicos y su voz era clara. Ya no está mentalmente en condiciones. El médico lo ha confirmado. Me quedé paralizada como si todo sonido a mi alrededor se hubiera desvanecido. Entonces, una fría verdad me golpeó el pecho. Ella estaba planeando arrebatarnos todo lo que mi esposo y yo habíamos construido durante 40 años. Pero Brianna no tenía ni idea de que lo que hice esa mañana le haría pagar caro cada mentira. Si todavía me escuchas, dime desde dónde me ves. Cada comentario que dejas es una huella más en este viaje, y si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta para que llegue aún más lejos. Soy Marjorie Hale, tengo 69 años y soy viuda desde hace casi 7. Vivo en una pequeña casa blanca a las afueras de Portland, Oregón, donde mi esposo, Robert, y yo una vez plantamos rosales en el porche. Mi vida es sencilla y estable. Preparo café, leo el periódico, cuido algunos cactus pequeños y luego paseo por el vecindario. Nunca imaginé que presenciaría lo que vi esa mañana. Mi propia nuera, de pie en un banco, enterrando tranquilamente mi dignidad y libertad con un fajo de documentos falsos. Antes de entrar, pensé en pasarme unos minutos a revisar las cajas de ahorro que habíamos abierto cuando Robert vivía. Sigo prefiriendo operar en persona que en línea. En parte porque me gusta hablar con gente de verdad, y en parte porque puedo sentir un poco de nuestros recuerdos compartidos allí. Todo parecía normal ese día. La luz del sol a través del cristal, el olor a café de la máquina tras el mostrador, la sonrisa amable de la recepcionista. No tenía ni idea de que unos pasos más me llevarían directamente a una pesadilla. Reconocí a Brianna al instante. Estaba de pie a unos 6 metros de distancia, con la mirada tranquila, el cabello rubio recogido con cuidado y su voz nítida, como si hubiera practicado un discurso. A su lado estaba el señor Jenkins, el gerente de la sucursal a quien conocía desde hacía años. Solía enviarle una tarjeta de Navidad todos los años. Hoy me escuchaba atentamente, asintiendo. Disminuí la velocidad y me escabullí tras el separador entre dos cajeros. No intentaba escuchar a escondidas. El instinto me impidió acercarme. Oí que Brianna continuaba. Solo queremos asegurarnos de que los bienes de mamá estén protegidos. Ya no reconoce a muchos familiares. El doctor Whitmore recomendó que tramitáramos la tutela legal antes de que haya un riesgo financiero. Casi me quedo sin aliento. Dr. Whitmore. Nunca había visto a un médico con ese nombre. Un escalofrío me recorrió la espalda. A través del hueco entre los paneles, la vi abrir el expediente y entregárselo al señor Jenkins. Un sello evidente, firmas, formularios médicos, añadió con fingida compasión. Esto ha sido muy duro para nosotros, pero es necesario. Nosotros, repetí en silencio. ¿Así que Daniel también lo sabía? Mi hijo, el que me abrazó cuando murió su padre, quien me prometió que nunca estaría solo, dejando en silencio que su esposa montara toda esta estafa. La habitación se volvió borrosa, como si alguien le hubiera quitado el aire. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban. Agarré la correa de mi bolso para no caer. En mi cabeza oí la voz de Robert. No dejes que nadie toque lo que has ganado con tanto esfuerzo. Respiré hondo. No podía quedarme ahí parada. Salí. Los tacones planos de mis zapatos resonaron con fuerza sobre el azulejo pulido. Todas las cabezas se giraron. El señor Jenkins pareció sorprendido. Brianna se dio la vuelta. Por un instante, palideció, y luego esbozó una frágil sonrisa. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su voz se quebró, rígida y forzada. Me enderecé, agarrando mi bolso. «Vine a revisar mis cuentas», dije, con la suficiente calma como para sorprenderme a mí misma. «¿Y tú? Parece que lo haces por mí». El aire del vestíbulo se volvió pesado. El señor Jenkins nos miró, visiblemente incómodo.
Brianna intentó sonreír. Ay, no. Me has malinterpretado. Solo me aseguraba de que todo estuviera bien. El médico dijo que has estado... La corté de plano. Nunca he visto a ningún médico llamado Whitmore y no he autorizado a nadie a manejar mis finanzas. Parece que tenemos una grave confusión. El señor Jenkins se aclaró la garganta y se volvió hacia Brianna. La señorita Brianna es la señora Hale, ¿correcto? Brianna titubeó, mirando la carpeta y luego la volvió a levantar con una sonrisa temblorosa. Debe haber un malentendido. Solo intentaba prepararlo por si se confundía. Bajé la voz con más fuerza. Confundido, como si confundiera mi firma real con esta. Extendí la mano para recibir los documentos. Presintiendo que algo andaba mal, el señor Jenkins me los entregó. Los hojeé rápidamente y en segundos los vi. La firma era falsa, con trazos descuidados, sin el distintivo tirón que he usado toda mi vida. Se me aceleró el pulso. Miré a Brianna directamente a los ojos. Falsificaste mi firma. Le temblaron los labios. Forzó una risa. No, mamá. Quizás una cajera. No me llames mamá, dije con frialdad. Alguien que intenta enterrarme viva mientras aún respiro no puede llamarme así. El vestíbulo se quedó en silencio. La joven recepcionista se quedó paralizada detrás del mostrador. El señor Jenkins miró el expediente que tenía en las manos y luego dijo con más severidad: «Señora Hale, creo que deberíamos pausar este proceso y verificarlo todo». Asentí, sin apartar la vista de Brianna. Tragó saliva y retrocedió, agarrando su bolso. Vi que su mirada se tambaleaba, que su confianza se desvanecía. Me acerqué, agachándome lo suficiente para que solo ella pudiera oírme. «Acabas de firmar tu propia sentencia, Brianna». Me volví hacia el señor Jenkins. «Crisp, por favor, congela todas las cuentas vinculadas a mi nombre y a cualquiera que no sea yo. Te proporcionaré una identificación válida hoy mismo». Asintió de inmediato y le hizo una señal a un empleado. Mientras lo hacía, Brianna murmuró algo incoherente y salió apresuradamente, con paso firme. Cuando la puerta de cristal se cerró tras ella, me quedé quieto. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una ira fría y constante que parecía calma. Sabía que todo había cambiado. Salí con la carpeta en la mano y crucé el aparcamiento. La luz del sol se reflejaba en el capó, haciéndome entrecerrar los ojos. Me senté al volante y lo agarré con fuerza. Mi corazón seguía latiéndome con fuerza, pero sabía que acababa de conseguir la primera arma en una pelea que ellos no sabían que habían iniciado. El viaje a casa se me hizo más largo de lo habitual. El aire frío se colaba por la ventana rota, trayendo el aroma a pino del viejo barrio. En el retrovisor vi mi propio rostro cansado, pero no débil. Una mujer que perdió a su marido y vivió en soledad puede soportar mucho, pero no la declararán incompetente para que alguien más le robe lo que construyó. Y supe que esa mañana era solo el principio. Si Brianna pensaba que me quedaría callada mientras me borraban, estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Nunca te acerques a una mujer que creas frágil cuando aún recuerda cada número, cada firma y cada secreto del banco. Conduciendo a casa esa mañana, las palabras de Brianna seguían resonando. Ya no es mentalmente competente. La frase me atravesó como una cuchilla seca y fría, y años de recuerdos volvieron a mí con una intensidad tan intensa que me dolieron. Recordé el primer día que Daniel trajo a Brianna a casa. Tenía 20 y pocos años, rizos rubios y suaves, una sonrisa radiante y una mirada llena de confianza. Me vi joven en su actitud ágil, vivaz y llena de energía. Daniel le tomó la mano y me miró con esperanza. «Mamá, esta es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida». Sonreí, genuinamente feliz. Después de años de que Daniel se enfrascara en el trabajo, solo quería que encontrara a alguien que lo hiciera feliz.
Celebramos la boda en el patio trasero, donde Robert y yo habíamos plantado lavanda y rosales trepadores a lo largo de la cerca blanca. Brianna llevaba un sencillo vestido de encaje que brillaba el domingo. Se lo conté a mi mejor amiga ese día. Me siento afortunada de que Daniel haya encontrado una nuera educada y educada. En aquel entonces, todos la adoraban. Era educada, atenta y socialmente fluida. Sus familiares decían: «Tu nuera es una joya». Me sentí orgullosa, incluso afortunada. La vida siguió en paz hasta que Robert murió. Después del funeral, la casa se sintió terriblemente vacía. Las risas, las puertas que se abrían y los saludos matutinos habían desaparecido. Daniel me visitaba a menudo y unas semanas después fue Brianna quien sugirió: «Mamá, ¿por qué no nos mudamos contigo? La casa es grande y puedo cuidarte mejor». Me sorprendió y me conmovió. Hoy en día, no mucha gente decide vivir con su suegra. Le pregunté: «¿Estás segura?» «No quiero ser una carga». Brianna sonrió, tocándome el hombro. «Para nada, mamá. Queremos estar cerca». Le creí. Creí como lo hacen las madres cuando quieren ver lo bueno en sus hijos. Así que se mudaron. Al principio fue agradable. Brianna se despertó temprano, preparó el desayuno y me preguntó si quería té o café. Me llamó mamá con un tono dulce y sincero que me impedía no responder. Por las noches, los tres comíamos juntos, hablando del trabajo, los vecinos y los recuerdos de Robert. A veces, miraba la sonrisa de Daniel y sentía una paz inusual. «Ya puedes descansar, Robert». Brianna incluso me animó a salir más. Me apuntó a una clase de yoga para mayores cerca y me compró un suéter verde azulado nuevo. Una tarde de otoño en el porche, conté historias de los viejos tiempos, cuando Robert y yo abrimos nuestra pequeña oficina de contabilidad. Daniel se apoyó en el hombro de su esposa, sonriendo. La cálida luz del porche sobre nosotros tres me hizo pensar que había encontrado mi hogar. Luego, como todo lo que parece demasiado bueno para ser verdad, los cambios se hicieron notar. Empezó poco a poco. Una noche, cuando fui a apagar la luz, Brianna me dijo: «Mamá, déjame hacerlo. Estoy acostumbrado a estas páginas web. No hay riesgo de escribir mal». Parecía razonable. Asentí. Ayudar es ayudar. Unas semanas después me dijo: «Déjame reorganizar tus finanzas, mamá. Puedo consolidar cuentas para que sea más fácil seguirlas. Ahora todo está en línea». Dudé, pero Daniel intervino. «Deja que Brianna se encargue, mamá. Es muy buena en esto». Estudió finanzas, así que le di la llave del archivador. Y luego, poco a poco, mis contraseñas de banca en línea. Todo porque confiaba en que una nuera ayuda a su suegra. Al principio, reportaba todos los gastos, imprimía los extractos, los dejaba en la mesa de la cocina, e incluso usaba notas adhesivas rosas. Fontanero 85, seguro de coche $140. Agradecí la pulcritud, incluso le dije a una vecina: «Qué suerte que mi nuera se encargue de todo, no tengo que preocuparme». No me di cuenta de que estaba cortando el último hilo que me separaba de mi autonomía. Pasó el tiempo y la ayuda se convirtió en un hábito. Cada nueva factura: «Yo me encargo, mamá, tú descansa». Luego empezó a recuperar mi correo del banco. Dijo: «Ahora la mayoría de los correos son anuncios. Los reviso primero. Ahorra tiempo». Asentí con indiferencia. Confiaba demasiado. Una mañana revisé el buzón antes de lo habitual. Estaba vacío. Brianna estaba en la cocina con algunos sobres. Se estremeció cuando entré y luego forzó una sonrisa. «Iba a subirte esto». Le devolví la sonrisa, sin sospechar nada. Daniel estaba más ocupado, salía temprano y llegaba tarde a casa. Brianna se encargaba de la casa, comidas, finanzas, reparaciones, impuestos. Me sentía como un invitado en mi propia casa, pero me dije a mí mismo que los niños querían ayudar. No tenía nada de malo. Una noche, tarde, intentando confirmar una revisión de rutina, descubrí que la contraseña de mi correo electrónico del banco había cambiado.
Le pregunté a Brianna. Sonrió. Actualicé la seguridad. No te preocupes, lo guardé todo. Asentí aunque algo no encajaba. Aparté la duda, pero la verdad es que cada vez que cedía un poquito de control, le entregaba a Brianna una porción mayor de poder. Recuerdo la Nochevieja cuando quise donar a la organización benéfica favorita de Robert. Brianna me lo impidió. Mamá, espera a Año Nuevo. Tenemos un montón de gastos a fin de mes. Me quedé callado por primera vez en mi vida. Sentí que tenía que pedir permiso para usar mi propio dinero. Solo cuando me senté en ese banco y la vi sosteniendo papeles con mi nombre estampado, me di cuenta de que esto llevaba mucho tiempo preparándose. Cada pequeño paso, cada palabra dulce, cada gesto hermoso, solo una pulida tapadera para un plan que yo contribuí a hacer posible. Lo peor no fue la traición. Fue saber que sonreí y le abrí la puerta al traidor. No sé exactamente cuándo las cosas se descontrolaron, pero los detalles más pequeños siempre hablaban primero. Una mañana, revisé el buzón como siempre. Me encanta hojear un par de periódicos, algunos sobres, a veces una postal de un viejo amigo, pero ese día estaba vacío, solo un anuncio roto. Pensé que el correo llegaría tarde y lo olvidé. Al día siguiente y al siguiente, lo mismo. Le pregunté a Brianna, ¿has visto mi correo? Ha pasado una semana, ni facturas ni avisos, respondió con ligereza. Probablemente se cambiaron a la versión electrónica, mamá. Lo configuré para que no se pierda nada. Asentí. Tenía sentido. Pero cuando le pedí declaraciones o formularios para firmar, me dijo, no te preocupes, lo imprimí todo, lo guardaré para que no se pierda. Al poco tiempo, no llegó nada a mi dirección. Incluso las cartas de agradecimiento de organizaciones benéficas que había apoyado durante años desaparecieron. Ahora lo atribuí a Times Everything Online. Solo cuando vi una nueva tarjeta bancaria me detuve. Una tarde, Brianna entró radiante. Mamá, el banco te envió una tarjeta nueva. Actualizaron la seguridad y la volvieron a emitir para todos. La levantó y añadió con naturalidad, déjame guardártela, ya que sueles dejar la cartera en el abrigo. Dudé, pero luego la solté. Después de todo, llevaba meses pagando facturas. Sonreí y asentí. Guardó la tarjeta en su billetera como si ya estuviera ahí. Empecé a sentirme descontrolada sin saber por qué. Luego, las citas médicas. He tenido chequeos regulares cada 6 meses desde que Robert falleció. Llamé para confirmar mi turno y la enfermera pareció sorprendida. Señora Hale, recibimos un mensaje de su familia para cambiarlo al mes que viene. Me quedé paralizada. De mi familia. ¿Quién llamó? Dijo. Una mujer llamada Brianna Hale. Dijo, estabas cansado y necesitabas descansar más. Sentí un nudo en la garganta. Nunca lo había autorizado. Cuando le pregunté a Brianna, sonrió, demasiado amable para enojarme. Creí que lo habías olvidado. Dijiste que no estabas listo ese día, así que lo reprogramé. Negué con la cabeza. No recuerdo haber dicho eso. Se rió. Has tenido muchas cosas en la cabeza. Esa respuesta, que sonaba inofensiva, me mantuvo despierta toda la noche. Empecé a darme cuenta de que, siempre que algo me parecía raro, Brianna tenía una explicación suave y razonable, tan razonable que me hacía dudar de mí misma. Daniel, mi hijo, parecía cada día más distante. Solía preguntarme, ¿dormiste bien, mamá? ¿Necesitas mi ayuda con algo? Ahora era diferente. Llegaba tarde a casa y la cena solía consistir solo en 2 mujeres sentadas una frente a la otra. Cuando le preguntaba, ¿has notado que últimamente recibo menos correo o que mis citas con el médico se cambian constantemente? Le restaba importancia. Probablemente Brianna se esté encargando de eso. Es buena en esto. Su voz era monótona, sin rastro de preocupación. Miré a mi hijo y sentí un nudo en la garganta. ¿No lo sabía o decidió no saberlo? Entonces, un día, me topé con algo que no pude evitar. Esa tarde, fui sola al banco a sacar dinero para un regalo para mi nieta.
El cajero que conocía abrió mi cuenta, miró la pantalla y me dijo, ¿quiere confirmar la transferencia del martes pasado? Fruncí el ceño. ¿El martes pasado? No hice ninguna transferencia. Giró la pantalla hacia mí. Un recibo de una transferencia de $2,800 a una cuenta a nombre de Hale Consulting LLC. Nunca había oído hablar de él. Al final estaba mi firma, o mejor dicho, una versión torpe de ella. Se me erizó la piel y se me aceleró el corazón. Pedí una copia impresa y me la llevé a casa. Esa noche se lo enseñé a Brianna y le pregunté, ¿qué es esto? Este extracto muestra a una empresa de la que nunca he oído hablar. Lo miró y esbozó una leve sonrisa. Probablemente un error del banco. Los llamaré mañana para que lo arreglen. Entonces me quitó el papel de la mano tan rápido que no pude retenerlo. No te preocupes, mamá. Todo está bien. Observé su rostro, buscando un atisbo de vergüenza o remordimiento. Nada. Tranquila, casi segura. Esa noche, me senté sola en la sala, con la cálida luz cayendo sobre las fotos familiares en la pared. En una de ellas, sonrío entre Daniel y Brianna, con sus manos sobre mis hombros. En aquel entonces, creía tenerlo todo. Ahora, al volver a mirar, solo veía algo vacío y desconocido. Empecé a pensar en los viejos tiempos, Robert y yo trabajando hasta tarde en nuestra pequeña oficina del centro de Portland. Mis manos siempre se manchaban de tinta mientras él me preparaba café. Construimos cada dólar con sudor y confianza, y ahora, en tan solo unos meses, una joven lo tomaba todo pieza por pieza con un encanto refinado y palabras cariñosas. Desde ese día, presté más atención. Revisé el archivador en silencio. Habían desaparecido varias carpetas, habían desaparecido algunos sobres que había guardado en un cajón. Y la tarjeta bancaria, Brianna aún la guardaba para mí. Me di cuenta de que ya no sabía realmente qué estaba pasando con mis finanzas. Cada vez que me miraba al espejo, veía a una mujer siendo empujada al límite de su propia vida. No con gritos ni con fuerza, sino con dulzura, con palabras tan suaves que me adormecieron las defensas. Fue entonces cuando empecé a comprender. No todos los que te roban entran por la puerta. Algunos entran con una sonrisa y una madre cariñosa, y solo cuando es demasiado tarde te das cuenta de que no vinieron a quererte, vinieron a ocupar tu lugar en tu propia casa. Nada especial ocurrió esa mañana. El cielo de Oregón lucía un azul claro poco común tras días de lluvia. Los primeros rayos se filtraban por las cortinas sobre el suelo de madera pulida. Preparé café como siempre, encendí la radio local y me enteré de un atasco en el puente Morrison. Todo iba bien hasta que algo andaba muy mal. Una leve inquietud me oprimía el pecho, como si alguien me susurrara que tenía que ir a algún sitio ya. Intenté restarle importancia diciéndome que era solo el cansancio de la edad. Cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía, un llamado silencioso y obstinado. Dejé mi taza y agarré mis llaves. Quizás solo necesite un poco de aire, me dije. Sin maquillaje, sin cambiarme de ropa, solo mi cardigan gris y los zapatos desgastados y suaves que uso para ir al mercado. No sabía a dónde iba, pero mi mano ya había girado la llave y puesto en marcha el viejo Subaru. El instinto me llevó a la sucursal de Maple Street, el pequeño banco donde Robert y yo habíamos ahorrado durante más de 40 años. Ese lugar guardaba tantos recuerdos. La apertura de nuestra primera cuenta después de la boda, la gran sonrisa de Robert cuando finalmente terminamos de pagar la casa, el día que puse una libreta nueva sobre el escritorio y dije, «Lo logramos». Aparqué junto a la hilera de arces que empezaban a amarillear. La luz del sol se reflejaba en el gran cristal del edificio, reflejando mi sombra en el pavimento. Salí, me ajusté el suéter y sentí una brisa fresca en el pelo. Estaba tan silencioso que podía oír el crujido de las ramas bajo mis talones. La puerta de cristal se abrió. El aire olía ligeramente a café y a papel recién impreso. Todo estaba tal como lo recordaba. El mostrador de recepción de madera clara, la alfombra azul cuidadosamente aspirada y la foto detrás del mostrador, sirviendo a nuestra comunidad desde 1974.
pero en cuestión de segundos, supe que algo andaba mal. Al fondo, junto al escritorio del gerente de la sucursal, había una mujer, y reconocería esa postura en cualquier lugar. Brianna. Llevaba un elegante traje color crema, el pelo rubio recogido en un moño alto y un maquillaje impecable que borraba cualquier rastro de cansancio. A su lado estaba el señor Jenkins, el gerente de la sucursal, quien enviaba flores cuando Robert fallecía. Estaba inclinado sobre un grueso expediente. Brianna se había sentado mientras hablaba con voz suave, segura y completamente serena. Me detuve detrás de la columna de piedra cerca de la entrada, sin estar lista para saludar. Desde allí, escuché cada palabra que Brianna decía. La señora Marjorie Hale ya no puede administrar sus finanzas, dijo en voz baja pero clara. Su médico ha confirmado un deterioro cognitivo progresivo, así que solo queremos formalizar la tutela legal. Todo es por su bien. Sentí como si me hubieran quitado la alfombra de debajo de los pies. Me quedé sin aliento por un momento. No sabía si estaba despierta o soñando. Señora Marjorie Hale, mi propio nombre, resonó en el vestíbulo familiar como si hablaran de alguien muerto. Brianna continuó, incluso con una sonrisa educada. Aquí tiene una copia del historial médico. La doctora Whitmore confirma demencia leve y recomienda limitar la actividad financiera independiente. La vi abrir el expediente y entregárselo al señor Jenkins. Papel blanco, un sello rojo redondo, una firma descuidada. Incluso de lejos pude leer la primera línea. Paciente Marjorie Hale, 69 años. Me quedé paralizada. Ese era mi nombre, mi edad, y estaban retorciendo mi vida. En ese momento, las piezas de los últimos meses encajaron como un rompecabezas cruel. Sin correo en casa, una tarjeta bancaria nueva, citas reprogramadas y ahora este papel. La última pieza que no quería ver. Un dolor frío me recorrió el cuerpo. Sentí que ya no estaba de pie, como si estuviera viendo desde arriba cómo mi nuera, la que me llamaba mamá, me borraba tranquilamente de mi vida. Brianna seguía hablando con ese tono firme y administrativo. No queremos que abusen de las cuentas. A veces es olvidadiza. Esto es solo para proteger a mi suegra. ¿Proteger? Lo dijo con lástima y percibí el dulce veneno en sus palabras. Miré a mi alrededor. Algunos clientes esperaban sentados, nadie prestaba atención. Solo yo, la persona que realmente estaba siendo juzgada sin estar en la sala del tribunal. Quise salir y gritar que estaba lúcida, que esto era un fraude, que el Dr. Whitmore no existía, pero sentía los pies clavados al suelo. Me temblaba la mano. Me agarré el bolsillo para sujetarlo. Escuché la voz del señor Jenkins. Entiendo, señorita Brianna. Solo necesitamos verificar algunos detalles antes de transferir la autoridad. Cerré los ojos un segundo. Un destello de la amable sonrisa de Robert en nuestra pequeña cocina hace años. Nunca dejes que nadie más ocupe el título de lo que has construido. Abrí los ojos, respiré hondo y sentí que la ira crecía sin parar, sin miedo. Por primera vez en mi vida, supe lo que significaba ser traicionada por alguien en quien confiabas plenamente. Apreté el bolso y caminé hacia el escritorio. Mis tacones golpeaban las baldosas con firmeza. Algunas personas se giraron. Brianna seguía hablando, sin darse cuenta de que ya casi había llegado. Solo tenía un pensamiento. Si lograba borrarme de mi propia historia, entonces, justo donde decidió enterrarme, enfrentaría la verdad. Así que di un paso más, listo para la confrontación que, como luego supe, lo cambió todo. El aire en el vestíbulo se sentía denso. Me detuve en la entrada, inhalé, cuadré los hombros y seguí adelante. Mis pasos no eran simples pasos, eran el inicio de una pelea. Cabezas alzadas, conversaciones interrumpidas. La luz de la mañana brilló en el cristal, proyectando una larga sombra mía sobre el suelo de piedra. Brianna estaba de pie junto al escritorio del gerente, aún con el bolígrafo en la mano. Al oír mis pasos, se estremeció y se giró.
Por una fracción de segundo, su rostro se congeló, luego se desvaneció en una leve sonrisa para ocultar el pánico. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su voz era seca y tensa, como si intentara no ahogarse. El gerente de la sucursal, el señor Jenkins, parecía inquieto. Me miró como si hubiera visto un fantasma. «La señora. ¡Salud! Creí que no podías». Me detuve en el mostrador y miré fijamente a Brianna. «Quizás quieras repetirlo, Brianna», dije lentamente. «La persona incompetente que acabas de describirle está justo frente a ti». La sala se quedó rígida. Algunas personas en la sala de espera levantaron la vista, conteniendo la respiración. Brianna se aferró al borde del escritorio con la mirada perdida un instante. «Mamá». Me quedé callada. No alcé la voz, pero el tono la silenció. Extendí la mano, con voz de acero. «Dame el archivo que acabas de entregar». El señor Jenkins dudó, pero mi mirada no dejó lugar a la negativa. Me lo entregó. El papel estaba caliente, aún olía a tinta fresca. Lo abrí y leí. No tardé mucho. Los defectos saltaron a la vista en segundos. Mis característicos trazos vacilantes y descuidados. Un sello rojo manchado. El médico de cabecera, el Dr. Andrew Whitmore, me apretó la mandíbula. Trabajé en contabilidad durante décadas, leí cientos de expedientes legales. Sabía que ese sello no era de ninguna junta médica real. Levanté la vista, dejé el expediente sobre el escritorio y lo giré para que el señor Jenkins pudiera verlo. «Estos papeles son falsos. El sello usa una fuente incorrecta. Este médico no tiene licencia en Oregón. Y esta firma», toqué la primera página, «no es mía, señor». Jenkins frunció el ceño y lo miró con más atención. Su rostro pasó de la sorpresa al disgusto. Brianna se mantuvo firme, intentando mantener la voz firme. «Tu malentendido, mamá. Solo quería proteger tu dinero. Has sido olvidadizo y temía que alguien se aprovechara». Interrumpí con un corte bajo y directo. «Protégeme con historiales médicos falsos, una firma falsa y un plan para declararme incompetente y que te lo quedes con todo». Ella palideció, retrocediendo medio paso. No lo intentaba. Saqué mi teléfono, empecé a grabar y dejé que sonara el pitido. «Señor Jenkins», dije, sin apartar la vista de Brianna, «por favor, confirme quién envió este archivo esta mañana». Dudó un momento y luego respondió: «Señorita Brianna, no estaba presente». «Bien». Me volví hacia Brianna. «Todo lo que diga de ahora en adelante quedará grabado. No dejaré que nadie reescriba mi historia». Tragó saliva e intentó calmarse, pero le tembló la voz. «Por favor, para, mamá. Estás haciendo que todos me malinterpreten. Solo intentaba ayudar. Te corté con la agudeza de una cuchilla fina. No ayudabas. Me estabas quitando. Me borraste de mi vida y planeaste ocupar mi lugar». Inhaló con fuerza y luego intentó contraatacar. «Estás avergonzando a la familia. Pensarán que soy una persona terrible». La miré a los ojos. «Tranquilo. No hay necesidad de pensar. Ahora lo saben». Un murmullo se extendió por el vestíbulo. Los cajeros fingían trabajar, pero no dejaban de mirarlos. El señor Jenkins le hizo una seña a un empleado que probablemente llamaría a legal. Me mantuve erguido, sin apartar la vista de Brianna. «Quiero que me congelen todas mis cuentas inmediatamente, incluyendo las cuentas conjuntas a su nombre. Y, señor Jenkins, por favor, prepare un registro del incidente por escrito. Lo firmaré y le llevaré una copia a mi abogado». Asintió con semblante serio. «Nos encargaremos de ello de inmediato, señora Hale». Oí el rápido repiqueteo de unas teclas, luego una impresora. Brianna se desplomó en una silla, blanca como la tiza. Ella soltó una frase débil. «Te arrepentirás de esto. Estás destrozando a esta familia». Respondí en voz baja y mesurada. «No, Brianna, la verdad no destruye una familia. Solo las mentiras, puestas como cimientos, lo hacen». Rompió a llorar, no por remordimiento, lo sabía muy bien, sino por miedo.
miedo a lo que ya no podía controlar. El señor Jenkins me entregó el expediente sellado para su retención temporal. Su tono era formal. Puedes llevárselo a tu abogado. Enviaremos los originales a la oficina regional para su revisión legal. Lo tomé y lo guardé cuidadosamente. Luego miré a Brianna por última vez. Me miraba fijamente, con los hombros temblorosos y el cabello rubio cubriéndole la mitad de la cara. Ya no estaba enojado. Lo que sentí fue frío, limpio y duro como el metal. Dije en voz baja, solo para que ellos dos lo oyeran. Te dejé entrar en mi casa. Te di oportunidades. Confié en ti y me pagaste con una traición cuidadosa. Pero olvidaste algo, Brianna. No me rindo cuando me subestiman. Me volví hacia el señor Jenkins con una leve sonrisa. Gracias. Creo que ya te he quitado suficiente tiempo. Él asintió y retrocedió. Me di la vuelta y salí. Cada paso era lento, firme. Detrás de mí se alzó la voz de caballo de Brianna. No puedes hacer esto. Soy la única que te cuida. Me detuve en el umbral sin mirar atrás y dije en voz baja, si esa es tu idea de cuidar, me cuidaré sola. Las puertas de cristal se abrieron y entró el viento. El sol del mediodía brillaba con fuerza. Entrecerré los ojos, pero por dentro nunca había visto con tanta claridad. La brisa me levantó el dobladillo del suéter gris como una bandera recién izada. Respiré hondo. El aire fresco del otoño me llenó el pecho. En el reflejo de la ventanilla del coche, mi rostro parecía mayor, quizá, pero mis ojos no estaban débiles. Seguía siendo la mujer que había superado suficientes tormentas para saber que algunas batallas no se eligen, pero una vez que te ves envuelta en ellas, ganas. Abrí la puerta y miré hacia atrás por el retrovisor. Brianna estaba allí, pequeña bajo la luz reflejada. Levanté una comisura de la boca, no de alegría, sino porque por fin se le había caído la máscara. Cuando el motor arrancó, se mezcló con el viento. Lo que ocurrió en ese vestíbulo no fue solo un contraataque, fue el comienzo de una pelea sin piedad. Al girar hacia Maple Street, el sol se filtraba entre los arces ardientes sobre el volante y me susurré una promesa. A partir de hoy, nadie escribe mi vida por mí. Cuando entré en la entrada, el sol de la tarde se estaba desvaneciendo. La calle Maple estaba tan tranquila como si nada hubiera pasado. Dentro de mí, todo había cambiado. Apagué el motor y me quedé sentado un buen rato, con las manos aún agarradas al volante. A lo lejos, vi una figura en el porche. Daniel, hijo mío. Estaba de pie con los brazos cruzados, con el rostro tenso, como si se estuviera preparando para una tormenta. La puerta se abrió y allí estaba Brianna en el sofá, con los ojos rojos y un pañuelo en la mano. Meses atrás, me habría ablandado al ver eso. Ahora parecía una jugada torpe. Entré y dejé mi bolso. La casa estaba tan silenciosa que se sentía pesada. Nadie habló durante varios segundos. Solo el tic-tac del reloj y mi corazón latía lento y constante. Daniel habló primero, intentando calmar su voz, pero oí el temblor. Mamá, creo que me estás malinterpretando, Brianna. Ella solo quiere lo mejor para ti. Miré a mi hijo un buen rato. Esos ojos una vez me llenaron de orgullo. Ahora duelen. ¿Qué es lo mejor para mí? Pregunté con suavidad pero firmeza. Saqué la carpeta de mi bolso y la puse sobre la mesa de centro. El golpe seco resonó en la silenciosa habitación. ¿Falsificar mi firma es lo mejor? Brianna sollozó levemente, con los puños apretados contra su falda como si fuera la víctima. Daniel la miró y luego me miró a mí. Sus ojos esquivaron los míos, incapaz de sostener mi mirada. En ellos vi no solo confusión, sino miedo. Miedo de perder el frágil consuelo al que se aferraba. «Mamá», dijo lentamente, con la voz apagada. Simplemente pensó que necesitabas ayuda. No era su intención. Lo interrumpí, en voz más baja pero tan fría que incluso me dio escalofríos. No era mi intención. Llevó documentos falsos al banco, dijo que ya no era competente y firmó un poder notarial con mi nombre.
Llamaste sin querer, Daniel. Nadie respondió. Brianna bajó la cara, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sabía que no lloraba de remordimiento. Estaba actuando y el único público al que necesitaba convencer era a Daniel. Me volví hacia mi hijo, intentando mantener la voz serena. ¿Sabes lo que me dijeron esta mañana? Que ya no es capaz de administrar sus finanzas, que necesito un tutor legal. Daniel apretó los puños, pero aún así dijo, nada. ¿Qué significa tu silencio, Daniel? Pregunté, con la voz empezando a temblar de ira. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Crees que de verdad me he vuelto loca? Levantó la vista con dolor en los ojos. No, mamá, no lo creo. Pero, ¿sabes? Últimamente has estado olvidando cosas, extraviando papeles, confundiendo las fechas de las citas. Brianna solo está preocupada. Solté una risa seca, el sonido atravesó la habitación como un cuchillo. Preocupada. Reprogramó mis citas sin preguntar. Se queda con mi tarjeta bancaria, abre mi correo electrónico, intercepta mi correspondencia, y ahora quiere el control total de mis bienes. ¿Crees que eso es preocupación, Daniel? El aire en la casa se desvaneció. Eché un vistazo a la cocina que había detrás de nosotros. Aún había platos del desayuno en el fregadero, con el ligero aroma a café en la memoria. El corazón del hogar, antes cálido y alegre, se había convertido en un frío campo de batalla. Miré a Daniel, lento y dolorido. ¿Sabes qué me duele más? No respondió. Asentí levemente. No es que Brianna me engañara, es que tú la dejaste. No me protegiste. Protegiste a la persona que me lastima. Daniel cerró los ojos como si mis palabras fueran más fuertes que cualquier golpe. Brianna sollozó más fuerte, agarrando la mano de su esposo. Lo siento, Daniel. No quería que terminara así. La miré, con la voz contenida. No te disculpes con él. Discúlpate contigo misma por olvidar el valor de la integridad. Daniel se levantó, respiró hondo y se metió las manos en los bolsillos. Evitaba mi mirada, mirando por la ventana donde el sol del atardecer iluminaba la hilera de arces rojos resplandecientes. «Necesito salir», dijo en voz baja. «Bien», respondí. «Deberías, porque aquí necesito aire para respirar». Asintió sin mirarme y salió. La puerta principal se cerró tan suavemente que fue casi silenciosa, pero el sonido me dejó sin aliento. Me quedé en la sala mirando las 2 tazas de té medio vacías sobre la mesa, una mía y otra de Brianna. El té se había enfriado y la superficie se había oscurecido hasta convertirse en una mancha marrón opaca. Esa pequeña escena dejó clara la verdad. No todo se rompe con un ruido. Algunas cosas se hacen añicos en silencio. Recogí los documentos, los apilé cuidadosamente sobre la mesa y me di la vuelta. Detrás de mí, Brianna seguía sentada cabizbaja, con los hombros temblorosos. Ya no sentía lástima. Sabía que el silencio de Daniel no era solo debilidad, era una elección cruel, entre 2 mujeres, su esposa y su madre, y eligió a la que sabe hacerse la frágil en lugar de a quien lo crió. Mientras la última luz del día se deslizaba por el suelo, me quedé en la cocina, donde antes resonaban las risas de mi familia. Ahora solo se oía el viento deslizándose por el marco de la puerta. Serví un vaso de agua. Me temblaba un poco la mano, pero tenía los ojos secos. Comprendí que algunas heridas no se curan con lágrimas. Algunas pérdidas no provienen de la muerte, sino del momento en que alguien le da la espalda a la verdad. Y esa tarde, cuando Daniel salió sin mirar atrás, supe que a partir de ese momento solo podía confiar en mí misma. ¿Qué opinas? ¿Qué pasa cuando la persona en la que más confías es la misma que te obliga a ser más fuerte de lo que creías? Comparte tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber tu perspectiva. Esa noche no pude dormir. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj, seco y constante, como si el tiempo me arañara el pecho. Me senté junto a la ventana, mirando el patio delantero, donde la luz de la calle se derramaba sobre una fina capa de nieve descongelada. El silencio no era paz,
Era la pausa antes de una tormenta. Afuera, el viento silbaba suavemente entre los arces. Me ajusté una bufanda de lana y contemplé la casa en la que había vivido durante más de 40 años. Cada rincón, cada foto en la pared, cada taza de té con una vieja mancha de lápiz labial, testigos de una vida de trabajo duro y honestidad. Y, sin embargo, en tan solo unos meses, todo podría borrarse con un documento falso y unas cuantas mentiras. Dejé escapar una sonrisa sin alegría. Si Brianna pensó que me quedaría quieto y perdería, se equivocó por completo. Me levanté y caminé hacia el armario de madera junto al comedor donde Robert guardaba una vieja caja fuerte. Nadie sabía qué había dentro, ni siquiera Daniel. Me arrodillé y limpié el polvo de la esfera. Los números se habían desvanecido, pero mis manos recordaban la secuencia grabada en la memoria muscular durante años. Se oyó un suave clic al abrirse el candado. Dentro había unos cuadernos viejos, una caja de terciopelo con el anillo de bodas de Robert y una pequeña memoria USB negra. La recogí con la palma fría. Era la clave de todo lo que Robert y yo habíamos construido. Acciones de la antigua empresa de logística, certificados de inversión e incluso las cuentas ocultas que Robert usaba para llamar en caso de emergencia. Cuando murió, había planeado sellarlo todo, pero ahora que mi nuera quería borrarme de mi vida, la emergencia había llegado. Me senté, conecté el USB a mi portátil. La pantalla se iluminó y las carpetas aparecieron una a una. Hale Holdings, la propiedad de Maple Street, la cuenta fiduciaria y Nora, todo intacto. Abrí cada archivo, extrayendo números, firmas electrónicas y transacciones bursátiles que solo Robert y yo conocíamos. Cada línea era ahora un arma. Abrí mi cuaderno y escribí una lista de qué hacer. 1. Comprobar el estado de las acciones de Hale Holdings. 2. Congelar todas las cuentas conjuntas. 3. Transferir el control temporal al abogado. 4. Recopilar pruebas de falsificación. Al llegar a la última línea, mi pluma temblaba, no de miedo, sino de soledad. La única persona en la que podía confiar ahora era Pauline, la abogada que había trabajado con nosotros durante más de 20 años. Busqué mi teléfono y miré la hora. Eran casi las 11 de la noche, pero sabía que estaría despierta. Pauline nunca se duerme temprano. Después de 3 timbres, contestó. Su voz era firme y baja, incluso a esa hora. Marjorie llamaba tan tarde. ¿Qué había pasado? Respiré hondo y le conté todo, cada detalle. El banco, el incidente, los documentos falsos, el silencio de Daniel, las lágrimas de Brianna. No me olvidé nada. Y al otro lado, Pauline escuchaba sin interrumpir. De vez en cuando, oía el suave roce de su bolígrafo. Cuando terminé, su voz volvió tranquila pero firme. Sé que eres lo suficientemente fuerte como para no quebrarte, pero ahora mismo lo más importante es no reaccionar con fuerza, que crean que eres débil. Fruncí el ceño. ¿Quieres que finja? Fingir no. Pauline dijo. Estrategia. Cuanto más callada seas, más descuidados serán. Necesitas tiempo para reunir pruebas y preparar una contrademanda. Revisaré el papeleo de Robert, sobre todo las cuentas ocultas que nadie conoce. Nos aseguraremos de que no se den cuenta. Me quedé sentado en silencio un rato, mirando por la ventana donde la luz de la luna se reflejaba en el cristal. Sus palabras me reconfortaron. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí solo. Pauline, dije en voz baja. Gracias. Pero no quiero solo defenderme. Quiero rendición de cuentas. Y la tendrás, dijo. Primero, déjame asegurarlo todo legalmente. Mañana te enviaré un formulario de autorización temporal. Fírmalo y devuélvelo. Esta noche empieza a archivar cualquier cosa sospechosa. Tú llevaste la contabilidad. ¿Ya sabes cómo? Sonreí. Sí, lo hice. Grabaciones, fotos, guardando cada detalle, cada correo electrónico, cada línea de un extracto, cada conversación. Nada se me escaparía de nuevo. Después de colgar, me quedé sentado un buen rato. La lámpara proyectaba un charco dorado sobre los papeles.
Mi sombra se extendía sobre la mesa. La habitación estaba en silencio, salvo el reloj y el viento bajo la puerta. Sentí una extraña fuerza que me invadía, no ira, sino claridad. Abrí un cajón y saqué la pequeña grabadora que Robert usaba en las reuniones. Le cambié las pilas y la probé. Mi voz sonaba clara y firme. La guardé en el bolsillo junto con el teléfono. Antes de acostarme, abrí la laptop de nuevo y creé una carpeta nueva. La llamé Aurora porque Robert me llamaba así cada vez que decía, «Brillas más cuando te acorrala la oscuridad». Guardé la memoria USB en la caja fuerte, giré el dial y oí el clic familiar. Entonces me puse de pie y miré alrededor de la habitación en penumbra. Todo parecía igual, pero sabía que a partir de esta noche, cada paso que diera tendría un propósito. Brianna cree que solo soy una anciana frágil. Daniel cree que aguantaré en silencio. Ninguno entiende que cuando una madre es traicionada, lo que pierde no es la confianza, sino la misericordia. Y cuando la primera luz de la mañana rozó la ventana, estaba lista para la guerra silenciosa. Estaba a punto de empezar, no con gritos, sino con pruebas, cifras y grabaciones lo suficientemente nítidas como para cortarlas. Esa noche, me senté a contemplar el amanecer, susurrando una promesa que solo yo podía oír. Lo recuperaré todo en silencio, más afilado que una espada. A la mañana siguiente, un velo de niebla cubría el cielo. Estaba en la mesa de la cocina fingiendo leer el periódico cuando oí el coche de Brianna detenerse bruscamente delante. Sus tacones resonaban por el pasillo. La puerta se abrió tan rápido que los marcos de las fotos vibraron. Entró furiosa, con el rostro tenso por la ira y los ojos rojos por no dormir. «¿Qué le hiciste a la cuenta secundaria?», espetó, sintiendo que se le había ido la dulzura. «El banco dice que mi acceso está suspendido. Dijeron que era por orden tuya». Doblé el periódico y levanté la vista con calma, como si no tuviera ni idea. «Oh, quizás sea una auditoría de seguridad. Ahora son más cuidadosos». Brianna soltó una risa seca y sin humor. «No te hagas la tonta, mamá. Sé exactamente lo que haces. ¿Quieres dejarme fuera?» Me encogí de hombros y no respondí. Una chispa de rabia brilló en sus ojos. Se giró y gritó, «Daniel, baja ahora mismo». Unos segundos después, mi hijo bajó las escaleras, con el rostro cansado y ojeras. «¿Qué pasa?» Brianna se giró y las lágrimas se le encendieron como un rayo. «Tu mamá cerró todas las cuentas, incluso nuestros ahorros. No puedo pagar el seguro ni la matrícula de Nora. Me está castigando». Daniel frunció el ceño y me miró, cauteloso y conciliador a la vez. «Mamá, ¿es cierto?» «¿Por qué no nos lo dijiste primero?», respondí con calma. «Esa cuenta está a mi nombre. Estoy protegiendo mi propio dinero». Brianna rompió a llorar, cubriéndose la cara. «¿Ves, Daniel? Te lo dije. Tu madre nunca confió en mí. Cree que soy una ladrona en esta casa». Se giró hacia él con la voz temblorosa, pero afilada como una cuchilla. «Haz algo. Si no nos cede el control, no tendremos nada. Esta casa, incluso esa pequeña empresa en la que trabajas, todo está a su nombre. Si cambia el testamento, lo perderemos todo». Los observé en silencio, como un extraño. Daniel dudó, retorciendo el dobladillo de su camisa. No fue lo suficientemente cruel como para ponerse de mi lado, ni lo suficientemente valiente como para enfrentarse a su esposa. Al verlo flaquear, Brianna se acercó, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada. «¿Y Nora? Necesita estabilidad en el futuro. Tu madre se aferra a todo como si fuéramos extraños. Si no la obligas a firmar el poder notarial otra vez, no me culpes por hacer algo que no te gustará». Reconocí la amenaza al instante. No era la primera vez que la veía usar las lágrimas para manipular, pero esta vez no sentí dolor, solo la claridad de verla caer más profundamente en la trampa que ella misma había tendido. Daniel bajó la mirada, con la voz entrecortada. «Hablaré con mamá. Pero Brianna, no empeores esto.
Respiró hondo y asintió, pero el triunfo brilló en sus ojos. No dije nada. Simplemente me puse de pie y fui a mi estudio. Detrás de mí, sus voces se apagaron y luego se callaron. Cerré la puerta, me recosté en la silla y encendí el ordenador. En el escritorio, mi teléfono se iluminó con una alerta del sistema. Cámaras interiores restauradas. Sonreí para mis adentros. Nadie sabía que la semana pasada le había pedido a Pauline que contactara al antiguo técnico de Robert para restaurar todo el sistema de seguridad, el que Brianna había desconectado sin querer. Ahora, cada rincón de la casa podía capturar cada conversación, gesto y mirada. Abrí la reproducción y seleccioné la última hora. En pantalla, Brianna estaba sentada junto a Daniel en la sala, con la voz tensa y el rostro desencajado por la ira. Tienes que obligarla a firmar el fideicomiso otra vez. Una vez que pierda la autoridad para firmar, esta casa será nuestra. Después, haremos lo que queramos. Pausé la imagen, la regresé y la volví a reproducir, escuchando cada palabra con claridad. Esta casa será nuestra. Me recosté y respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza, no de sorpresa, sino de certeza. Todo estaba al descubierto ahora. Ya no fingía ser la hermosa nuera. Guardé el video como prueba de Brianna. Luego abrí la cámara de la cocina. Su conversación. Después, Daniel se sentó cabizbajo mientras ella permanecía cerca, en voz baja. Si no lo haces, le diré al abogado que necesita tutela. Una vez que llegue el expediente médico, no podrá luchar. Hice otra pausa. Me temblaba un poco la mano, pero mis ojos brillaban más que nunca. No quedaba lugar a dudas, ni a la esperanza de que se dieran cuenta de su error. La parte de mí que los aborrecía murió en cuanto supe que esta casa sería nuestra. Moví el cursor a la copia de seguridad en la nube. Pauline había configurado una unidad privada cifrada para mí. Toda la evidencia se reflejaría allí, segura e intocable. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. El dolor había desaparecido. Solo quedaba la quietud de quien ha visto la verdad hasta el final. Lo que sentía ahora era una determinación fría y precisa como el bisturí de un cirujano. Robert solía decir, «Cuando creen que eres débil, es cuando eres más fuerte». Sonreí levemente. Sí, ahora mismo creen que soy débil, sola y derrotada. Esa certeza será lo que los destruya. Tomé nota. 14 de octubre, 8:40 m. Brianna amenaza a Daniel. Cita. Una vez que pierda la autoridad para firmar, esta casa será nuestra. Cerré el cuaderno y dejé el bolígrafo. Afuera se acumulaban nubes grises y el viento azotaba la ventana como una advertencia, pero en mi interior, el viento había cambiado. Cuando salí de la habitación, Brianna estaba en el pasillo fingiendo secarse las lágrimas. Me miró con una sonrisa extraña. «Mamá, ¿podemos hablar?» Ladeé la cabeza y respondí en voz baja, casi sin expresión. «Claro, pero esta vez seré yo quien escuche, y debes elegir cada palabra con cuidado». Se quedó paralizada un instante, y en sus ojos vi por primera vez un destello de miedo real. Seguí bajando las escaleras, con las piernas más firmes que nunca. En mi cabeza, el plan estaba decidido. No hacía falta gritar, no hacía falta contraatacar con ira. Solo necesitaba la verdad, y la tenía en mis manos. Afuera, el cielo se tornaba gris oscuro. Se avecinaba una tormenta, pero esta vez sería yo quien la vigilaría. Y cuando pasara, solo los mentirosos serían arrastrados. Siempre he creído que cada tormenta tiene su momento, y ese domingo por la noche era justo cuando debía estallar. Elegí cenar como siempre. La comida se sirvió a las 7 Muller, como siempre desde que Robert vivió. En la mesa estaba el estofado de carne que tanto le encanta a Daniel y el pastel de manzana que Nora siempre pide. Lo preparé todo como si nada fuera de lo común. Al principio, el ambiente era tranquilo. Brianna forzó una sonrisa. Daniel intentó mantener la compostura y yo permanecí en silencio, vertiendo agua lentamente en los vasos.
Las luces de la cocina proyectaban un suave resplandor amarillo, lo suficientemente cálido como para ocultar el hielo debajo. Oí cucharas, platos rozándose, risas tenuemente mezcladas con tensión. Parecía que toda la casa contenía la respiración, esperando a que empezara. Cuando Daniel dejó el cuchillo, hablé con suavidad, con mi voz tan sorprendida que incluso eso me sorprendió. «Qué buena comida. Me alegra que estemos todos juntos de nuevo». Brianna sonrió, tensa y quebradiza. «Sí, creo que deberíamos olvidar el pasado y empezar de nuevo». La miré con la cabeza inclinada, una sonrisa que no llegó a mis ojos fijos. «Yo también lo creo. Pero antes de empezar de nuevo, hay algo que quiero que ambos escuchen». La sala se quedó en silencio. Metí la mano en mi bolso que estaba en la silla y saqué mi teléfono. En unos segundos, la luz de la pantalla se reflejó en sus rostros. Abrí la carpeta donde había preparado el archivo llamado Brianna Proof 1. Puse el teléfono en medio de la mesa y presioné play. La voz de Brianna resonó clara y fría, llenando la pequeña cocina como una frase leída. «Tienes que obligarla a firmar el fideicomiso de nuevo. Una vez que pierda la autoridad para firmar, esta casa será nuestra». El aire se congeló. Daniel miró fijamente la pantalla del teléfono, con los labios entreabiertos en silencio. Brianna palideció, con los ojos muy abiertos y las manos rígidas sobre el regazo. Unos segundos después, soltó una risa aguda y quebradiza, intentando calmarse. «Mamá, ¿en serio?» Solo bromeaba. ¿Quién diría algo así? No respondí. Detuve la grabación y puse la segunda. Esta vez era ella amenazando a Daniel, en voz baja y controlada. «Si no lo haces, le diré al abogado que necesita tutela. Una vez que llegue el expediente médico, no podrá luchar». Hice una pausa y miré fijamente a Brianna. También era una broma. Nadie rió. Daniel se quedó paralizado, con las manos sobre la mesa y la cara blanca como el hueso. Vi cómo sus ojos iban de su esposa a mí como si despertara en medio de una pesadilla. Abrí mi bolso y saqué una carpeta gruesa. La cubierta tenía el logotipo de la sucursal de Belmont del banco y un sello de verificación legal. La coloqué cuidadosamente en el centro de la mesa, con voz suave pero clara. «Esta es la verificación del banco. Todos los documentos que Brianna presentó el otro día, formularios médicos falsos, firmas falsificadas, sellos inválidos, todo confirmado como falsificación». Deslicé la carpeta hacia ellos. El papel rozó la madera con un leve ruido que parecía pesado como una piedra. Las manos de Daniel temblaban al abrir las páginas, recorriendo con la mirada los sellos rojos, las palabras falsificación identificada. Sus manos temblaban y se detuvieron en la línea de la firma. «Dios mío», susurró. «¿Es esto real?», respondí con serenidad. «¿De verdad? Y si no hubiera ido al banco ese día, lo habría logrado». Brianna se puso de pie de golpe, con la voz entrecortada. No intentaba quitarte nada. Solo quería ayudarte. Se te han estado olvidando cosas. Tenía miedo». «¿Miedo?», la interrumpí, con la mirada fija en ella. «No te asustaba mi debilidad, Brianna. Te asustaba que aún estuviera despejada». Se quedó paralizada. Entonces las lágrimas se derramaron. Daniel aún no había levantado la cabeza. Se cubría la cara con las manos. La cocina estaba en un silencio sepulcral. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared, marcando el ritmo de una marcha fúnebre. Miré a mi hijo. Por primera vez parecía pequeño, no por la edad, sino por el peso de la vergüenza. «Hijo», dije en voz baja, «una vez prometiste que no dejarías que nadie me hiciera daño, pero hoy te quedaste quieta y viste cómo sucedía». Daniel abrió la boca, pero no salió nada. Solo inclinó la cabeza, con la voz entrecortada. «Mamá, disculpa no haber respondido enseguida». Asentí levemente y luego me volví hacia Brianna. Se había desplomado en la silla, con los hombros temblorosos. De ella solo quedaba maquillaje corrido y miedo puro.
Hablé con ligereza, pero con la dureza de una cuchilla. No estoy loca, Brianna. Estoy más despierta de lo que crees. Fue como si se le hubiera ido el oxígeno. Las palabras resonaron, se extendieron por la cocina y cayeron sobre las frías baldosas como una campana que daba por concluido el servicio. Retiré mi silla y volví a sentarme, apilando cuidadosamente los papeles, las grabaciones, las confirmaciones. Mi voz se mantuvo firme, ni fuerte ni suave, solo lo justo. Todo esto está guardado legalmente. Una copia en la oficina de mi abogado, otra en un disco duro seguro. No necesito gritar ni rogarle a nadie que me crea. La verdad habla por sí sola. Daniel guardó silencio un buen rato. Finalmente, levantó la cabeza. Con los ojos enrojecidos, murmuró: «No lo pensé, Brianna. ¿Por qué lo hiciste?» Brianna lo miró, sollozando. Tenía miedo de perderlo todo. Tu mamá nunca comparte. Siempre actúa como si fuera la única que tiene razón. Solo quería un poco de control, un poco de seguridad. La miré y suspiré. ¿Seguridad? No se puede construir seguridad con mentiras, Brianna. Puedes comprar consuelo, pero no puedes recuperar la confianza una vez que se pierde. Bajó la cabeza y lloró como un niño. Daniel se quedó allí sentado, con la mirada vacía y las manos flácidas. Me puse de pie y recogí los papeles, con la voz apenas un susurro. No llamaré a la policía esta noche, pero mañana por la mañana estaré con mi abogado. No puedo vivir con ustedes dos ni un día más. Nadie me detuvo. Solo se oían los sollozos ahogados de Brianna. Caminé hacia el fregadero, puse la mano sobre la piedra fría y miré por la ventana. Más allá estaba el jardín que Robert solía cuidar, ahora engullido por la oscuridad. En el cristal vi mi rostro más viejo, más duro, pero ya no temblaba. Detrás de mí oí a Daniel hablar en voz baja, como alguien que acaba de perder algo preciado. «Mamá, no sé qué decir». Me giré y sonreí, ligera como el aire. «Entonces no digas nada. Solo escucha». Caminé lentamente hacia la puerta y me detuve en el umbral. Pasé mi vida enseñándote el bien del mal, pero al final me obligaste a hacer lo contrario. Enséñale a alguien una lección de honestidad y lo verás. No miré atrás. Subí directamente las escaleras, dejando atrás una cocina que antes había estado cálida, ahora impregnada del olor a comida fría y un silencio denso. En el último escalón oí a Daniel gritar, con la voz entrecortada por las lágrimas: «Mamá, lo siento». Me detuve sin girarme y hablé en voz baja, firme pero firme. «Lo sé, pero un perdón no es el fin. Es solo el comienzo del despertar». Luego seguí adelante, paso a paso, como quien acaba de cruzar el umbral del pasado y camina directo hacia la luz de la verdad. La mañana del juicio cayó una llovizna. Fui al juzgado del condado de Belmont con Pauline, la amiga y abogada que me había apoyado durante los últimos meses. Abrió un paraguas negro, cubriéndome la mitad de la llovizna gris. El aire traía el frío metálico del hierro, igual que mi estado de ánimo, duro y sin piedad. El recinto del juzgado estaba inusualmente lleno. Algunos periodistas locales estaban afuera tomando notas y fotos. La noticia del caso de fraude de herencia, donde una madre fue traicionada por su nuera, se había extendido en los últimos días, despertando curiosidad. No los miré. Caminé despacio, mis viejos zapatos negros golpeando los escalones de piedra con un golpeteo firme y seguro. Pauline me puso una mano en el hombro, con voz baja y firme. «Has llegado hasta aquí, Marjorie. Que hable la justicia». Asentí. En mis manos tenía una carpeta gruesa. Cada prueba, desde grabaciones y videos hasta extractos bancarios, numerada y cuidadosamente sellada, era el resultado de noches de insomnio bajo una lámpara cálida, anotando cada pequeño detalle. Cuando entramos en la sala, Brianna ya estaba allí. Estaba sentada junto a su abogado, con el pelo perfectamente peinado y el maquillaje meticuloso, pero sus ojos no podían ocultar el pánico.
Daniel estaba sentado detrás de ella, no en su mesa. El rostro de mi hijo estaba demacrado, como si hubiera envejecido 10 años en pocas semanas. La jueza era Eleanor Fitch, una mujer de unos 60 años, severa pero justa. Cuando golpeó el garrote, el sonido partió la sala en dos. La verdad por un lado, la mentira por el otro. Pauline se puso de pie y habló brevemente, pero con firmeza. Su señoría, mi cliente, la señora Marjorie Hale, fue explotada y engañada por su propia nuera, Brianna Hale. Este individuo falsificó historiales médicos y firmas y usó las cuentas bancarias de mi clienta para intentar embargar sus bienes, en clara violación de las leyes de protección a las personas mayores y los estatutos de fraude financiero. Permanecí inmóvil, con la vista fija en el estrado, sin mirar a Brianna, pero oí su respiración rápida y superficial y sentí una opresión en el pecho. No lástima, sino arrepentimiento por alguien que se destruyó a sí misma por ambición. El abogado de Brianna habló rápido, intentando parecer tranquilo. Su señoría, mi cliente actuó por genuina preocupación. Creía que su suegra tenía problemas cognitivos y simplemente quería administrar sus finanzas para evitar riesgos. Fue un malentendido. No hubo intención de robar. Pauline esbozó una leve sonrisa, la típica de quien ya sabe que ganará. Abrió su maletín y colocó una pequeña memoria USB sobre la mesa de pruebas. Si fue un malentendido, que el tribunal escuche la voz de mi contraparte. La sala quedó en silencio. Cuando sonó la grabación, cada palabra cortó el aire como una cuchilla. Tienes que obligarla a firmar el fideicomiso de nuevo. En cuanto pierda la autorización para firmar, esta casa será nuestra. La voz de Brianna llenó la sala. Clara, fría, precisa. Nadie habló. Solo se oía el sonido de la lluvia en las ventanas. La jueza Eleanor enarcó una ceja y se inclinó hacia adelante. Pauline puso el segundo video, la amenaza de Brianna a Daniel. Si no lo haces, le diré al abogado que necesita tutela. Una vez que entreguen el expediente médico, no podrá luchar. Cuando terminó, no quedó nada que decir. Brianna se quedó paralizada, con las manos entrelazadas y temblando. El juez la miró con severidad. «Señorita Hale, ¿es esa su voz?» Brianna tragó saliva con dificultad, con los labios temblorosos. No lo recuerdo. Quizás alguien la editó. El Eleanor intervino con firmeza. El audio forense confirma que no hay ediciones. La voz coincide al 100%. ¿Tienes algo más que añadir? No hubo respuesta. Brianna inclinó la cabeza, con los hombros encorvados como si el aire hubiera doblado su peso. Pauline presentó más documentos bancarios verificados, extractos, confirmación de firmas falsificadas y un informe del verdadero médico que declaró no haber firmado ningún diagnóstico de deterioro cognitivo. Todo presentado con precisión, sin fisuras. La jueza revisó cada página con una mirada fría como el acero. Finalmente, dejó el fajo y miró directamente a Brianna. Estas acciones no son solo infracciones civiles, sino también penales. Falsificó documentos intencionalmente, explotó a una persona mayor y violó derechos de propiedad. Fue como un segundo mazazo. Brianna rompió a llorar, desplomándose en su silla, con las manos sobre la cara. Daniel, sentado detrás, se puso de pie. Caminó lentamente hacia adelante, con voz temblorosa pero clara. «Su señoría, ¿puedo hablar? Soy el hijo de la señora Marjorie Hale. Guardé silencio demasiado tiempo. Sabía que mi esposa estaba equivocada, y no la detuve. Acepté mi cobardía y le pedí disculpas a mi madre. Hizo una profunda reverencia con la voz tensa. Miré a mi hijo y se me encogió el corazón. El dolor, la traición y la ira que sentía en mí parecieron disiparse por un instante, dejando solo fatiga y una suave tristeza, como un paño húmedo sobre mi corazón. El juez asintió con la voz más suave, pero firme. Una disculpa es un buen comienzo, pero aún así debe hacerse justicia.
Levantó el garrote y lo golpeó 3 veces sin fallas. El tribunal ordena la restitución de todos los bienes y cuentas de la señora Marjorie Hale. Todas las transacciones relacionadas están congeladas y bajo investigación. La acusada, Brianna Hale, está acusada de falsificación y abuso financiero de una persona mayor. Se levanta la sesión. El sonido resonó por la sala. Cerré los ojos un momento, no por alegría ni alivio. Algo pesado en mí, tras meses de tensión, finalmente se calmó. Mientras la gente se levantaba, me puse de pie y caminé lentamente hacia el pasillo. Mis tacones golpeaban uniformemente el suelo de piedra. Un aire frío entró por la gran puerta, trayendo el olor a lluvia, el aroma de la libertad. Daniel me alcanzó y caminó a mi lado. No habló, solo caminó, apretando y soltando las manos. Finalmente, dijo en voz baja y con voz de caballo: «Mamá, cuidaré de Nora y arreglaré lo que rompí». Me detuve y lo miré. «No necesitas arreglar el pasado. Daniel vive para que Nora no tenga que repetirlo». Asintió con los ojos húmedos. Brianna fue sacada de la sala, con las manos temblorosas y el rostro demacrado. Miró hacia atrás, perdida. No la miré. Me di la vuelta y salí por la gran puerta. Afuera, la lluvia había parado. Las nubes se dispersaban y la luz del atardecer se filtraba entre las hojas mojadas. Respiré hondo, con el pecho más ligero que en meses. Pauline salió y me tomó la mano con ternura. La justicia tardó, pero llegó. Sonreí, con la mirada fija en el final de la calle Rainet. Sí, algunas heridas no necesitan venganza, solo pruebas de que teníamos razón. Bajé las escaleras del juzgado, el viento me agitaba el pelo canoso, el tráfico zumbaba a lo lejos, la vida volvía a su ritmo habitual, y en medio de todo, ya no me sentía una víctima. Era una superviviente, firme en medio de los escombros, con la calma de quien se ha recuperado. Ese día, por primera vez en meses, no tuve miedo. Solo sentí libertad, esa libertad que nadie puede renunciar jamás. 2 semanas después del juicio, una tarde, con la luz del sol derramando su luz dorada sobre el césped, oí un suave golpe. Cuando abrí la puerta, Daniel estaba allí, más delgado, con los ojos hundidos y la camisa arrugada como si hubiera salido de una tormenta interminable. Se quedó callado unos segundos y luego habló en voz baja. «Mamá, ¿puedo entrar?» Asentí y me hice a un lado, dejándolo entrar en la pequeña casa junto al lago a la que me acababa de mudar. Se sentía paz aquí, a solo 10 minutos en coche del pueblo, pero lo suficientemente lejos como para respirar sin que el pasado te persiguiera. Daniel se sentó, con las manos entrelazadas, sin saber por dónde empezar. Después de un rato, dijo: «Mamá, sé que se acabó, pero no puedo vivir conmigo mismo si no lo digo». Me senté frente a él, esperando. Respiró hondo, con la voz temblorosa pero sincera. Me habían manipulado. «Mamá, Brianna sabía cómo hacerme sentir culpable, hacerme creer que si no me ponía de su lado, fui un mal esposo, un mal padre. No me di cuenta de que te estaba perdiendo poco a poco. Miré a mi hijo y ya no estaba enojado, solo una suave tristeza como el viento en el agua». Hablé en voz baja, lento como una respiración. Nadie controla a una persona con conciencia, Daniel. Solo usan tu silencio. Y dejaste que el silencio hablara por ti durante demasiado tiempo. Bajó la cabeza, con los nudillos blancos. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida corrigiéndolo. Solo espero que me dejes volver a ser tu hijo. Me puse de pie, caminé hacia él y le puse una mano en el hombro. Siempre has sido mi hijo. A veces tenemos que superar la pérdida para ver quién sigue ahí de verdad. Se le llenaron los ojos de lágrimas al irse. Lo observé hasta que su coche desapareció tras los árboles de la orilla. Sentí un gran alivio, no porque lo hubiera perdonado, sino porque ya no guardaba rencor. Empecé de cero a los 70. Esta casita junto al lago era el refugio que Robert y yo compramos allá por los 80. Ahora estoy en casa de verdad. Cada mañana me despierto antes de que el sol se cuele entre las cortinas.
Extiendo mi esterilla de yoga en la sala, respiro hondo y siento el aire fresco en la piel. Algunas mañanas, el lago yace bajo un ligero velo de niebla. Me siento junto a la ventana con una taza de té de menta y hojeo un libro. Los únicos sonidos son los gorriones que cantan en el porche y el susurro del viento a través de las cortinas. Esa sensación de tranquilidad, plenitud, completa libertad, fue algo que nunca experimenté realmente en todos esos años de ser esposa, madre y mujer que sufrió. Planté un pequeño jardín junto al porche, margaritas amarillas, lavanda y algunas rosas blancas que a Robert siempre le encantaron. Las cuido a diario y les hablo como si fuéramos viejos amigos. A veces pienso que si las flores tuvieran alma, me comprenderían mejor que la gente con la que viví. Por la tarde, paseo por la orilla del lago con una libretita para anotar pensamientos dispersos, citas, viejos recuerdos, cosas que quiero dejarle a Sophie, la única nieta en la que confío plenamente. Sophie me visita todos los fines de semana. Tiene 12 años, el pelo color miel y los ojos tan claros como el lago que hay frente a mí. Cada vez que el coche de Daniel se detiene, ella salta y grita: «¡Abuela, mi heroína!». Me río y abro los brazos. Me abraza fuerte. El aroma a champú de manzana en su pelo me hace un nudo en la garganta. En sus ojos no hay compasión, solo orgullo, como si hubiera salido de un cuento de hadas donde la heroína es una anciana. Esa tarde nos sentamos en el porche. Sophie mordió un trozo de mi tarta de manzana fresca y preguntó: «Abuela, ¿por qué ya no estás enfadada con papá? Se ve tan triste». Le acaricié el pelo y sonreí. «La ira solo te agota, cariño. Hay gente que no es mala, es débil, y a veces lo mejor que podemos hacer es negarnos a ser débiles con ellos». Sophie pensó un momento y luego levantó la vista. «Abuela, me da miedo que cuando crezca la gente no me crea como no te creyó a ti». La miré a los ojos y me vi a mí misma, años atrás, ingenua, queriendo ser comprendida, queriendo que confiaran en mí. Le apreté la mano, con voz lenta, pero segura. «No necesitas que todos te crean. Necesitas creer en ti misma. Y nunca dejes que nadie hable por ti, Sophie. Una vez que dejas que decidan quién eres, pierdes tu propia voz». Ella asintió, con los ojos brillantes de comprensión, apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: «Quiero ser fuerte como tú». Sonreí, dulce y profundamente. «No, cariño, no soy más fuerte que nadie. Acabo de aprender que el silencio puede ser una forma de luchar cuando se enfrenta a la verdad». Una suave brisa se agitó, con un toque de lavanda. Miré el lago donde la puesta de sol se extendía como una fina sábana de seda. La paz se asentó en mi pecho. A veces pienso en Brianna, no para guardarle rencor, sino para recordarme que la avaricia y el engaño siempre tienen un precio. En cuanto a mí, finalmente saldé la deuda de confianza ciega. Por las noches me siento en mi escritorio y escribo: «La felicidad no es ser amado para siempre, es saber cuándo partir para poder conservarte». Entonces dejo la pluma y escucho el canto de los grillos y el suave chapoteo del agua en la orilla. Sonrío, cierro los ojos y siento la brisa nocturna en mi cabello plateado. Mi vida, que una vez se sintió marchita, vuelve a florecer tranquila, firme y brillante a su manera. Y sé que cuando salga el sol, comenzaré otro día, sin miedo a perder a nadie y sin dejar que nadie vuelva a hablar por mí. Un año después del juicio, me encontraba en un pequeño escenario en el ayuntamiento de Belmont, en el centro de la ciudad, bajo una placa nueva que relucía con las palabras: «Viva la Fundación para la Justicia de los Adultos Mayores». Es la organización sin fines de lucro que fundé con los bienes que recuperé con un solo propósito: apoyar a las mujeres mayores que han sufrido abuso financiero o han sido despojadas de su control por sus propias familias. Cuando levanté el micrófono, los rostros del público, en su mayoría mujeres de cabello canoso como yo, alzaron la vista con ojos llenos de comprensión.
Algunos asintieron, otros se secaron las lágrimas en silencio. Sabía que a muchos los habían llamado inútiles, demasiado viejos para ser escuchados. Quería que supieran que ninguno de nosotros es realmente débil. Hablé en voz baja y firme, cada palabra grabada en el aire. La gente cree que la edad es señal de debilidad. En realidad, solo observamos en silencio. Cuando has vivido lo suficiente, aprendes cuándo callar y cuándo hablar. Los aplausos resonaron por la sala como una cálida ola. Sonreí y me giré hacia donde estaba Sophie. Llevaba un sencillo vestido blanco, sus ojos brillantes, su pequeña mano apretando la mía. Sentí el calor en esa palma, el paso de la antorcha a una nueva generación, más claro y fuerte. Sophie levantó la vista y susurró: «Abuela, eres mi heroína». Le apreté la mano y respondí con suavidad, pero con seguridad: «No, cariño, los verdaderos héroes no se dejan definir, y tú serás uno de ellos». La luz del atardecer se filtraba por los altos ventanales, reflejándose en la placa de bronce. Por un instante, casi pude ver a Robert sonriendo en algún lugar, orgulloso de no haber dejado que el miedo decidiera el resto de mi vida. Después de la ceremonia, me senté mientras el salón se vaciaba. Afuera, el sol se escondía tras el río, una pálida franja naranja en el horizonte. Bebí té, escuché el viento y sentí mi corazón ligero como el papel. Había superado la traición, la pérdida y la justicia, y ahora solo había paz. Observé a Sophie ayudar al personal a limpiar y me di cuenta de algo simple. No solo había recuperado bienes, había recuperado mi propia voz. Y para las mujeres como yo, si aún me escuchan, gracias por acompañarme hasta el final. Creo que donde quiera que estén, en una gran ciudad o en un pueblo pequeño, entienden que la justicia y la dignidad no tienen fecha de caducidad. Dime desde dónde me ves para saber qué tan lejos ha llegado esta historia. Y si, como yo, crees que las mujeres que se alzan a cualquier edad merecen ser escuchadas, dale a me gusta, deja un comentario o suscríbete para que sigamos compartiendo historias de valentía, libertad y amor tenaz. Soy Marjorie Hale, y esta es la última lección que quiero compartir. No dejes que nadie